Han pasado más de 500 años desde la llegada de los españoles a América del Sur y casi 200 años desde que el último país de Latinoamérica consiguió su independencia. A pesar de la aparentemente larga distancia temporal recorrida, aún están presentes en el imaginario social latinoamericano ciertas ideas que han venido siendo arrastradas desde los días independentistas. Una de las más fuertes es la que proclama que el Imperio Español se enriqueció inmesurablemente con las riquezas presentes en el territorio latinoamericano. Pero, ¿hasta qué punto son ciertos estos ideales? ¿Cuáles fueron los mecanismos usados para la extracción de la riqueza en América Latina? Y sobre todo, ¿por qué estas ideas perduraron en el tiempo hasta nuestros días? En el video de hoy, estas interrogantes serán usadas para dar luz a una serie de acontecimientos históricos que forjaron el mundo que conocemos ahora. Y en búsqueda de su respuesta conoceremos un poco más acerca de lo que es América Latina y los latinoamericanos en la actualidad. El 12 de octubre de 1492, los viajeros españoles tuvieron su primer contacto con el continente americano, en la isla de Guanani. Ahí, los futuros colonos encontraron ciertas civilizaciones a quienes llamaron indígenas, poblaciones que, para sorpresa de los aventureros españoles, andaban desnudos. Esta característica fue catalogada por los castellanos como una carencia de civilidad. El asombro a este modo de vivir fue acompañado por la percepción de una carencia de armas y de conocimiento en general. Muchos intelectuales y religiosos europeos, como Fray Bartolomé de las Casas, percibieron a los nativos de América como niños, a quienes debía enseñárseles a ser civilizados y seguir la palabra de Dios. Muchos otros habían colocado al indigenismo a la par de la animalidad, esto bajo conceptos como salvajismo y barbarie. Fueron varias las incursiones que se realizaron desde el descubrimiento. Sin embargo, desde la primera incursión el objetivo era encontrar oro y riquezas. Esta incesante búsqueda de oro fue llamada la sed del oro española. Los cronistas cuentan que cuando los expedicionarios llegaban a sus travesías, sus compatriotas que los estaban esperando no se preocupaban por otra cosa que preguntar si en esas nuevas tierras existía mucho oro o no. Ese intento de posesión de oro derivó en cruentas batallas en las cuales miles de indígenas se enfrentaron a cientos de colonos. Sin embargo, el oro no fue el principal desencadenante de las hostilidades entre ambos bandos. Cuando los primeros españoles llegaron, hubo diferentes tipos de reacciones e interacciones, en principio positivas, las cuales fueron tornándose violentas debido a lo que los historiadores llaman un trato abusivo por parte de los españoles a las comunidades, especialmente con las mujeres. Ese trato provocó que los principales caciques tomaran la posición furibunda y sacrifiquen a dichas guarniciones. Las represalias españolas no se hicieron esperar, desencadenando una serie de combates. El mayor número de bajas era por parte de los nativos. Los historiadores plantean varias causas de esta desventaja indígena, a pesar de su superioridad numérica. En primer lugar, las armas españolas eran más sofisticadas que las usadas por los nativos. En segundo lugar, debido a la domesticación de animales, los españoles contaban con una infantería y caballería, además de la utilización de perros de ataque amaestrados para atacar a los indígenas, mientras que estos solo contaban con infantería. Y por último, los quiebres en la estructura indígena, lo que provocaba que nativos se alíen a los españoles y se rebelen contra sus propias comunidades, lo que derivó en una guerra de indios contra indios. Estas primeras expediciones, en las cuales la superioridad española no era tan abismal, fueron sucedidas por verdaderas empresas de conquista, financiadas por la Casa Real Española, en especial durante los reinados de Carlos I y Felipe II, en un periodo donde la colonización de territorios y extracción de oro era
una característica de los imperios europeos. Cuando la resistencia indígena empezó a disminuir, los colonos empezaron a ganar territorio americano, fundando ciudades y evangelizando a los nativos. Mientras tanto, en Europa se discutía la humanidad de los indígenas. Varios intelectuales europeos llegaron a la conclusión de que los nativos encontrados en América no eran más que animales, mientras que otro bando de intelectuales vio en los indígenas americanos un vaso vacío que podía ser llenado con la palabra de Dios, la educación y la civilización, sin tomar en cuenta que los nativos americanos ya tenían una estructura considerada por sus propias creencias y un vasto conocimiento en ciertas ciencias. Esta percepción de inferioridad hacia los indígenas desembocó en una anulación del indígena como un ser poseedor de derechos, lo que dio paso a una serie de abusos físicos y sociales comandados por el reino español y principalmente por la Iglesia Católica. Esta discusión de la humanidad indígena por parte de los españoles fue la excusa perfecta para la expropiación de sus bienes, tierras y sobre todo su libre ejercicio corporal, pues se les fueron implantadas normas culturales occidentales y sobre todo un gran sentimiento de culpa por su salvajismo y falta de civilización. Ese sentimiento de culpa fue sembrado en la cosmovisión indígena. Paulatinamente convirtió al indio en una pertenencia del español. Fue así como poco a poco las comunidades iban perdiendo su libertad y autonomía. Por el simple hecho de ser indígenas, empezaron a deberle tiempo y dinero al español y a la Iglesia Católica, lo que impedía su crecimiento económico e implantó una marca de pobreza que se fue transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. De esta manera, los indígenas pobres se iban multiplicando y tenían descendencia cuya disposición se orientaba hacia la pobreza, mientras que los españoles, criollos y religiosos se iban concentrando cada vez más e iban limitando el acceso a su posición social y económica, lo que generó una enorme brecha económica entre indios y españoles que se fue replicando y creciendo exponencialmente hasta la época moderna, en donde una gran cantidad de la población latinoamericana tiene tendencia a creer y desarrollarse en un ambiente social de escasos recursos, mientras que una minoría nace, crece y se desenvuelve en un ambiente social privilegiado. La ejecución de la conquista tuvo como eje principal la extracción del oro. Solo para dar una idea, durante ese siglo llegaron a las costas españolas 9.550 toneladas de oro. A pesar de esta extracción de riqueza en masa, ningún factor limitó y determinó la situación desfavorable de América Latina en la actualidad, tanto como la anulación cultural, religiosa y humana que hicieron los conquistadores contra los indígenas durante la época de la conquista y los 300 años de colonia. Esto produjo que se genere una ola de autores y escuelas latinoamericanas dedicadas a estudiar la incidencia de la conquista en la situación latinoamericana, sobre todo a niveles culturales y sociales, lo que generó una amplia literatura moderna que se replica en las escuelas, colegios y universidades y se ha consolidado en un paradigma social que se hace eco en los medios de comunicación y el imaginario social latinoamericano.